En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día, apreciados amigos y hermanos de esperanza. Con la bendición de Dios, continuamos el estudio de nuestra lección de este primer trimestre del año 2022. En esta ocasión, nuestro tema de estudio es Jesús, el sacrificio perfecto. ¿Por qué el sacrificio debía ser perfecto? Porque la ley que fue transgredida también es perfecta. Y en el Salmo 19:7 dice: la ley es perfecta que convierte el alma. La cruz, que en un principio transmitía una sensación de derrota y vergüenza, posteriormente se convirtió en emblema del cristianismo. Día a día vamos a memorizar, como tenemos ya costumbre. En esta ocasión vamos a memorizar Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. En el caso de los símbolos, debía ofrecerse regularmente, cada cierto tiempo. Cada vez que el pecador confesaba sus pecados, debía ofrecer un animal en sacrificio. Pero Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio de salvación, pero no porque los animales salvaran, sino porque esos animales representaban, simbolizaban a Cristo. Cuando el pecador ofrecía un animal, tenía que ver por fe al Cordero de Dios, tenía que ver por fe al Dios humanado, encarnado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice Hebreos 9:22. ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que demandaba que Jesús, que Dios encarnado, sea sacrificado? ¿Por qué debía derramarse la sangre? Porque la ley que había sido transgredido, que había sido quebrantado, demandaba la vida del transgresor. Por esa razón, ¿no? Por esa razón. Pero hay una pregunta que hay que responder. ¿Acabó todo en la cruz? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? Hoy en día hay muchos grupos de cristianos que creen que con la cruz es suficiente, que ahí se selló la salvación. La cruz es parte del plan de salvación y es por eso que es necesario que nosotros comprendamos de qué manera Dios enseñó a su pueblo por medio del servicio del santuario. De qué manera los fue enseñando cómo es que Él salvaba a cada una de las personas de la muerte, cómo es que les podía devolver la vida. ¿Por qué había que sacrificar? ¿Por qué razón? ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús fue sacrificado una sola vez para siempre. Pero como ya hemos venido reiterando, cuando se escribe esta carta, el libro, la epístola de Hebreos,
se escribe ¿para qué? Para corregir creencias, enseñanzas. Ya Cristo había sido sacrificado, ya Cristo había resucitado, pero se seguía sacrificando animales. Se seguía ofrendando, la gente seguía viendo en los animales el medio de salvación. Entonces aquí esta carta tiene el propósito de hacerles ver, no, de que ya no hay necesidad de seguir sacrificando animales porque el Cordero de Dios ya había sido sacrificado y su sacrificio era suficiente, una sola vez y para siempre. En la Biblia encontramos nosotros algunas costumbres de cómo se sellaban pactos, acuerdos. Era una costumbre dividir los animales sacrificados en dos partes y formar así un camino por el que debían pasar las partes implicadas. Y esto lo vemos nosotros ilustrado en Génesis capítulo 15, versículos 9 y 10, cuando en los versículos previos Dios le habla a Abraham y le dice: sal y cuenta las estrellas y los puedes contar porque tu descendencia va a ser así de numerosa. Abraham todavía no tenía un hijo. Y entonces Dios le dice: así va a ser tu descendencia, ¿puedes contar? Y Abraham le responde a Dios: ¿en qué voy a conocer de que esto sea así? Entonces leemos nosotros en Génesis capítulo 15, versículo 9, dice: y le dijo, Dios le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 13 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dios le indicó esto. Esa era la costumbre para dar seguridad de cumplimiento de un acuerdo, de un pacto, y se partió los animales en dos. Hubo derramamiento de sangre. Abraham estaba esperando a que Dios venga para que se selle ese pacto, para que ambos pudieran pasar por en medio. Pero dice el versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y ahora Dios se revela a él y le muestra cuál va a ser el futuro de su generación, de sus hijos. Y dice: sucedió, el versículo 17 dice: sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. En Génesis no se menciona que Abraham cruce por en medio. Pero cuando nosotros leemos en Jeremías 34, 8 al 22, el pacto que hacen los príncipes para dejar en libertad a los siervos, aquellos que se habían vendido producto de la necesidad, ellos también dividieron los animales en dos y ellos pasan por en medio. Pasan por en medio. Entonces, esta evidencia nos muestra de que Abraham también pasó, y Elena G. de White dice al respecto que él sí pasó. Para ratificar el nuevo pacto también fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús. Dios estaba allí, dice 2 Corintios 5, 19. Dios ratificó su pacto. Entonces imagínense, Dios mismo descendió para darle la seguridad a Abraham de que su palabra se cumpliría.
ratificó su pacto ¿con qué? Con derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sin derramamiento de sangre no había forma de ratificar los pactos, porque de esa manera se daba garantía de que eso se iba a cumplir. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Nosotros ratificaremos nuestro pacto con Dios? ¿Andaremos con Dios cada día con Jesús? ¿Nos presentaremos cada día con Jesús? Recordemos que nuestro pacto tenemos que ratificarlo cada día. Nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestra lealtad a Dios debe ser ratificado cada día. ¿Por qué había que sacrificar? Porque tenía que derramarse sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin derramamiento de sangre no se ratificaban los pactos. Por esa razón había que sacrificar. ¿Cuándo había que sacrificar? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuándo se tenía que ofrecer? ¿Cuándo se tenía que sacrificar? ¿No? ¿Cuándo? ¿Y qué tipos de sacrificios había? En el libro de Levítico, capítulo 1 hasta el capítulo 6, encontramos una serie de sacrificios. Encontramos los holocaustos, encontramos las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, ¿no? En el santuario se ofrecían sacrificios, ofrendas de diversos tipos y por diversos motivos. Por diversos motivos, ¿no? Pero todos esos sacrificios simbolizaban el ministerio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Todos. Los holocaustos, la ofrenda para el holocausto, por ejemplo, se quemaba completamente, ¿no? Representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. Representaba una consagración completa. Y en cada sacrificio, en cada holocausto, cada ofrenda, había un requisito. ¿Y cuál era? Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, por ejemplo, en este caso dice Levítico 1:3, macho sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. Los animales tenían que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque eran una representación, un símbolo, una figura, una sombra del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Miren, esto es lo que nunca se debió perder de vista. 700 años antes de Cristo, Isaías escribe acerca de el Cordero de Dios que va a ser sacrificado, que va a dar su vida por sus hijos, por su pueblo. Isaías tenía claro de que los corderos que se sacrificaban en el santuario eran símbolo del Cordero de Dios. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, el sumo sacerdote, por ejemplo Caifás, ya prácticamente había perdido de vista ese simbolismo. A Caifás le interesaba más, supuestamente, que venga el Mesías, que venga uno luchando, peleando, no un cordero, porque a él le interesaba su posición política. A él no le interesaba la salvación. ¿Se imaginan? Caifás era símbolo de nuestro sumo sacerdote, de Cristo. Era símbolo. Entonces, nunca se debía perder esto. Existían también las ofrendas de cereales. Estas ofrendas expresaban que gratitud por las bendiciones divinas.
representaban a Jesús como el pan de vida. Y Jesús que dijo, yo soy el pan, ¿no? Yo soy el pan de vida. Las ofrendas de paz, estas ofrendas debían comerse en familia y alegres, contentos. Estas ofrendas de paz representaban también a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invitó a comer su cuerpo y a beber su sangre. Juan 6:54. Cuando Jesús habló esto, muchos se enojaron, se sintieron mal, incluso muchos discípulos lo abandonaron porque no entendían. Jesús es nuestra ofrenda de paz. La ofrenda por el pecado lo ofrecía el pecador, ¿no?, para obtener el perdón de sus pecados. Y esta ofrenda por el pecado representaba a Jesús, nuestro Redentor. Miren, todo era símbolo de Cristo, no debía perderse de vista, pero lamentablemente, cuando se escribe Hebreos, se escribe para hacerles volver a entender, mira, todo esto era representación, símbolo de Cristo. La ofrenda por la culpa era una ofrenda que se ofrecía, ¿para qué? Para poder hacer una reparación por un daño causado. Pero todo lo que se hacía en el santuario celestial, en el santuario terrenal, todo lo que se hacía representaba el ministerio de Cristo. ¿Cuándo se hacía? En diversas ocasiones, según lo amerite. Y como ustedes podrán ver, había diversos tipos de sacrificios. Los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También necesitamos alimentarnos de Él, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. El sacrificio perfecto de Jesús. ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? Hebreos 7:27, según la Nueva Versión Internacional, nos dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Una sola vez y nada más. Es suficiente. Lo mismo sucede con el ser humano. Vivimos una sola vez y después el juicio. Eso dice también el libro de Hebreos. Además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, Jesús el Cordero de Dios, el sacrificio de Jesús tiene características únicas. Pero mientras repasamos esto de las características únicas de Jesús, el sacrificio perfecto, hay que tener cuidado en lo siguiente. Por ejemplo, puede limpiar nuestra conciencia. Hebreos 9:14. Entonces algunos dicen, como es un solo sacrificio para siempre, limpia mi conciencia para siempre. Ajá, no es así. Y justamente los que piensan así establecieron aquello de una vez salvo, salvo para siempre. No es así. Nuestra salvación, nuestra consagración es un asunto de todos los días. La sangre de Cristo, Hebreos 9:14, dice que puede limpiar nuestra conciencia. Pero en la medida que cada día yo acepto esa sangre, la sangre de los corderos, si yo lo veía como la sangre del cordero, también limpiaba mi conciencia. Por ejemplo, como ya hemos ido mencionando anteriormente, muchos en el Antiguo Testamento se salvaron porque en esos sacrificios veían al Cordero de Dios
y limpiaban sus conciencias. Hebreos 9:26 dice que esa sangre, ese sacrificio puede quitar nuestros pecados. Y en efecto, solo ese sacrificio puede quitar nuestros pecados. Si nos quedamos simplemente creyendo que el animal que sacrificamos lo va a lograr, no es así. Es la sangre del Cordero. Y en el Antiguo Testamento, los que veían en los animales sacrificados al Cordero de Dios, pues quitaban sus pecados. Pero los que continuaban sacrificando después que Cristo murió, ellos habían perdido de vista esta gran bendición. Hebreos 10:10 dice que ofrece santificación. Y leemos lo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El sacrificio de Cristo es eficaz e insuperable, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo nos hace perfectos. El sacrificio de Cristo nos permite acercarnos a Dios con confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y Hebreos 12:12 dice que Jesús nos ofrece un ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Él dijo: os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero vale una vez más aclarar, todo esto es un proceso diario. La consagración es un asunto diario. No existe aquello de una vez salvo, siempre salvo. No existe aquello. Jesús se sacrificó una sola vez para siempre, pero nuestra consagración es asunto de todos los días. ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Para entender cómo se aplica el sacrificio de Jesús, hay que entender cómo es que obtenían el perdón de sus pecados en el pasado. Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse por nosotros ante Dios. Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús tampoco acabó cuando murió en la cruz. Ese es un punto que nos deja bien en claro el servicio en el santuario. Porque cuando el animal era sacrificado, la sangre tenía que ser ofrecida. La sangre en ocasiones era derramada sobre el altar y en ocasiones era introducido al lugar santo y asperejado sobre el velo. Según los tipos de pecados, los pecados individuales, la sangre era asperejado en el altar del sacrificio y sobre los 4 cuernos. Mientras que si los pecados eran de todo el pueblo o de las autoridades, ingresaban. Pero en ambos casos el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo, dentro del tabernáculo. Posteriormente, una vez al año, en el día de expiación, el santuario era purificado, en el cual el sumo sacerdote sacrificaba un macho cabrío que había sido seleccionado por
echando suertes. Y sobre ese macho cabrío cargaba el sumo sacerdote todos los pecados acumulados del santuario. Ese día el santuario quedaba limpio, quedaba purificado. Miren, cuando nosotros leemos en Levítico capítulo 1, por ejemplo, ¿en qué consistía todo esto? Dice, versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará, en este caso el becerro, en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Este era uno de los sacrificios. Entonces yo llegaba con mi sacrificio, ponía mis manos y simbólicamente confesaba mis pecados y mis pecados pasaban al animal. El animal era sacrificado, su sangre se recibía en un depósito. Simbólicamente todos mis pecados estaban en esa sangre. Y cuando la sangre era asperjado, ya sea en el altar del sacrificio o en el velo, simbólicamente todos los pecados iban dentro del lugar santísimo. Y para muchos esto les cuesta entender. Entonces dicen, hay pecado en el cielo. Si esto era símbolo del trono de Dios, hay pecado en el cielo. En eso consiste el perdón de nuestros pecados. Y en el día de expiación esto se limpiaba todo con sangre. Con sangre. ¿Cómo se aplica el sacrificio de Cristo? ¿No? Ahí hablamos acerca del juicio. ¿No? Hebreos 9, 27, 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida se va a realizar un juicio, lo que conocemos como el juicio investigador. Cuando Cristo regrese, ya no tendrá relación con el pecado porque todo pecador habrá sido ya juzgado. Y todo pecado perdonado de aquellos que confesaron sus pecados, de aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo. Este juicio, el juicio investigador, es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario, lo que venía a ser en el servicio del santuario el día de expiación. Ese día el sumo sacerdote temprano primero ofrecía un sacrificio por sus pecados, pero Cristo no necesitó ofrecer sacrificio por sus pecados porque Él nunca pecó. Y ese día se ponían ahí delante del sumo sacerdote dos machos cabríos, y por suertes uno caía para Jehová y otro para Azazel. El que era para Azazel quedaba vivo, representa a Satanás. El que caía para Jehová era sacrificado y con esa sangre ingresaba dentro del lugar santísimo y salía cargando simbólicamente todos los pecados, ponía su mano sobre el macho cabrío y sobre el macho cabrío cargaba todos los pecados. Va a llegar el día en el cual Satanás va a cargar con todos los pecados y la tierra quedará libre de pecados. Va a llegar ese día. Todos los redimidos, los justos, estarán con su Señor. El propósito de este juicio es mostrar que la justicia de Dios al perdonarnos, cuando los registros, los libros del cual habla la Biblia, se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes, en ese corazón de carne que Dios nos habrá dado, y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. El juicio y el carácter de Dios. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz
y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios el llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. En Hebreos 9, el apóstol habla de un sacrificio superior de Cristo. ¿Y por qué ese sacrificio es superior? Primero, porque su ofrenda no se aplica en el santuario terrenal, sino en el celestial. Segundo, la sangre que ofrece no es de un animal, sino la sangre de Cristo Jesús, su propia sangre. Y por último, el sacrificio de Cristo es excepcionalmente singular. Fue ofrecido una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Y nos hizo perfectos para siempre, en contraste con los sacrificios de los animales. Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Jesús puede santificarnos, puede limpiar nuestras conciencias, pero depende de ti y de mí, que lo aceptemos como nuestro sacrificio, como nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Amén.